Muy bien, Juan capítulo 9, vamos a estudiar los versos 13 al 34, ¿ok? John 9, chapter 13 through 34. En el verso 9, después que el hombre que fue sanado por Jesús regresó a su casa, vimos cómo los vecinos querían verificar si el milagro era legítimo o no. In verse 9, the man who was healed by Jesus returns home, and then we saw how the neighbors wanted to verify if the miracle was actually legitimate or not. Después de verificar que era cierto, el verso 10 nos dice que ellos querían saber cómo, si había realizado el milagro. And after verifying that it was true, verse 10 tells us that they wanted to know how the miracle had been performed. Y en el verso 12, cuando Él les contó cómo Jesús lo había sanado, ellos querían saber dónde estaba Jesús. And in verse 12, when He told them how Jesus had healed him, they wanted to know where Jesus was. Se había corrido la voz de que los fariseos estaban tratando de encontrar una razón para arrestar a Jesús. Word had gotten around that the Pharisees were trying to find a reason to arrest the Lord. Me imagino a estos vecinos pensando, si llevamos a nuestro amigo a los fariseos, ellos no podrán negar este asombroso milagro y finalmente aceptarán que Jesús es el Mesías. And I can imagine the neighbors thinking, if we take our friend to the Pharisees, they won't be able to deny this amazing miracle. And finally, they'll accept that Jesus was the Messiah. Desdichamente, estos buenos vecinos estaban a punto de descubrir cuánto habían subestimado el odio que los fariseos tenían por Jesús. However, these good neighbors were about to find out how bad they underestimated the hatred that these neighbors had for Jesus. Verso 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. They brought to the Pharisees the man who had been blind. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Now the day on which Jesus had made the mud and opened the blind man's eyes was a Sabbath. Y mientras ellos ingenuamente compartían las buenas nuevas con los fariseos, esperaron que ellos también se emocionaran. And as they naively proceeded to share the good news with the Pharisees, they expected them to be thrilled as well. En lugar de celebrar este histórico milagro de Jesús, puedo imaginarme a los fariseos frunciendo el ceño y preguntando al ciego y a sus vecinos, ¿no saben qué día es? But instead of celebrating this historic miracle by Jesus, I can imagine the Pharisees with their arms crossed, scowling and asking the blind man and his neighbors, "Don't you know what day it is?" Vemos en los evangelios a Jesús hacer 7 milagros en el día de reposo. In the gospel, Jesus performs 7 miracles on the Sabbath day. Es como si Jesús lo hacía deliberadamente solo para enfurecer a estos líderes religiosos santurrones. And it's almost as if Jesus did it to infuriate these self-righteous religious holier-than-thous. Pero el propósito de Jesús no era solo irritar a los líderes religiosos. Quería exponer su falsa interpretación del día de reposo. But Jesus' purpose, it wasn't just to rile up the religious leaders. He wanted to expose their false interpretation of the Sabbath day. Por supuesto, la ley decía que el pueblo de Dios no debía trabajar el día de reposo. Of course, the law said that God's people weren't supposed to work on the Sabbath day. Desafortunadamente, los fariseos eran de aquellos que siempre convertían algo que inicialmente servía como bendición, el día de reposo, y convertirlo en una pesadilla, en una maldición. However, leave it to the Pharisees to turn something that was intended to be a blessing. For example, the Sabbath day, a blessing to rest and to worship the Lord, and to turn it into a nightmare, a curse.
Deja darles solo un par de ejemplos. Let me just give you a couple of examples. En la Mishnah, un comentario sobre la ley de Moisés, estaba prohibido sanar en el día de reposo. In the Mishnah, a commentary on the law of Moses, it was forbidden to heal on the Sabbath day. Por ejemplo, no se podía reacomodar un hueso fracturado el día de reposo, a menos que fuera potencialmente mortal. You could not set a broken bone on the Sabbath day unless it was life-threatening. Y si no lo era, se tenía que mantener a la persona cómoda hasta el día siguiente y luego reparar el hueso roto. However, if it wasn't life-threatening, you had to keep the person comfortable until the next day, and then you would set the bone. Y aquí les va otro ejemplo. Here goes another example. Era lícito escupir el día de reposo siempre y cuando la saliva no rodaba en el cielo. It was lawful to spit on the Sabbath day, as long as your spit didn't roll on the ground. Porque si la saliva rodaba en la tierra, entonces serías culpable de infringir la ley, porque ahora habías creado un surco y habías preparado el terreno para la siembra. If it rolled in the dirt, then you were guilty of breaking the law, because now you had created a furrow or had prepared the ground for planting. Pero la celebración pronto se convirtió en una inquisición. But the celebration soon turned into an inquisition. Mira lo que dice el verso 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Therefore, the Pharisees also asked him how he had received his sight. He put mud on my eyes, the man replied, and I washed, and now I see. En el verso 9, los vecinos le preguntaron cómo había recibido la vista. In verse 9, the neighbors asked him how he had regained his sight. Y ahora aquí en el verso 15, los fariseos le preguntan lo mismo. Y él contesta diciéndoles en el verso 15, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. And here in verse 15, the Pharisees ask him the same thing, and he answers by saying, in verse 15, he put mud on my eyes, and I washed, and now I see. ¿Se fijaron cómo el testimonio del hombre que antes fue ciego empezó con Jesús? Me puso lodo sobre los ojos y terminó con Jesús y ahora veo. Did you notice how the testimony of the man started with Jesus? He put mud on my eyes. But it also ends with Jesus. And now I see. El hombre menciona, sí, lo que él hizo. Él dijo, y me lavé. Como si realmente no era de grande importancia. And when the man mentions what he did, then I washed. He said it as if it really wasn't that important. Para este hombre, hermanos, el que merecía los elogios era el que lo había sanado. For this man, the one who deserved the glory was the one who healed him. Esto me parece muy distinto. Algunos que dan su testimonio y todo se trata del yo. It reminds me of some, not everybody, no todos lo hacen, who publicly give their testimony, and quite frankly, it's all about them. Yo era esto y aquello. Yo hacía esto y lo otro. Y como que cada vez que lo comparten, le agregan otro pecadito más. I was this and that, and I did that and this other, and it's like every time they share it, they embellish it just a little more, no? By adding an extra little sin here and an extra little sin there. Y después de media hora de compartir todo lo que ellos eran y hacían, tienen el descaro, ¿no? De decir que fueron ellos los que vinieron a Jesús, como si le habían dado a Jesús el gran honor, ¿no? De haberlos salvado. And about a half an hour later,
of sharing everything they were and they did. They have the nerve to say that the ones it was they who came to Jesus, as if they had given Jesus the honor or the privilege of having saved them. Este hombre dijo, Jesús me puso lodo en los ojos y veo. Lo único que yo hice es lo que cualquier persona pudiera haber hecho, o sea, me lavé la cara. This man said, Jesus put mud in my eyes and I see. The only thing I did is what anyone else would have done. I washed my face. Yo hice lo ordinario. Jesús hizo lo extraordinario. I did what was ordinary. Jesus did what was extraordinary. Yo hice lo posible. Jesús hizo lo imposible por mí. I did what was possible, but Jesus did the impossible. Amén. Pueden decir amén si quieren. Entonces, verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Some of the Pharisees said, this man is not from God, for he does not keep the Sabbath. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había, ¿qué, hermanos? Disensión entre ellos. But others asked, how can a sinner perform such signs? So they were divided. La mayoría de los fariseos dijeron que Jesús no podía ser de Dios porque no guardaba el día de reposo. A majority of the Pharisees said that Jesus couldn't be from God because he didn't keep the Sabbath day. Pero hubo algunos disidentes entre el grupo que no estuvieron de acuerdo y llegaron a la conclusión de que si Jesús era realmente un pecador, ¿cómo podía realizar tales milagros? But there were some dissenters among the group who couldn't agree, arriving at the conclusion that if Jesus were truly a sinner, how could he perform such miracles? Me gustaría pensar que dos de esos fariseos fueron Nicodemo, el que estudiamos en el capítulo 3, y José de Arimatea, el que pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y luego le prestó su tumba, pero por solamente 3 días, I'd like to think that 2 of those Pharisees were Nicodemus. We studied about him in chapter 3. And Joseph of Arimathea, the one who asked Pilate for the body of Jesus and then loaned him his tomb for only 3 days. Poco a poco están mostrando su lealtad a Jesús. And little by little, they are exhibiting their loyalty to Jesus. Verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Then they turned again to the blind man. What have you to say about him? It was your eyes he opened. The man replied, he's a prophet. Y como si estuviera siendo interrogado por un fiscal ante un tribunal de justicia, los líderes religiosos parecen hacerle al hombre 2 preguntas que tenían el propósito de inducir una respuesta determinada. En otras palabras, lo estaban presionando. And if being questioned by a prosecuting attorney in a court of law, the religious leaders appear to ask the man 2 leading questions. Questions where a particular answer was expected. Primera pregunta, ¿puede un hombre que no guarde el sábado ser de Dios? First question, can a man who does not keep the Sabbath be from God? Segunda pregunta, ¿puede un pecador abrir los ojos de un ciego? Second question, can a sinner open the eyes of the blind? Y luego le hacen la última pregunta, esperando que el hombre ceda ante su intimidación. Then they ask him a final question, expecting him to cave in to their intimidation. Y la pregunta era, ¿qué tienes tú que decir sobre este guy llamado Jesús que te sanó? What have you to say about this Jesus who healed you? Y luego, yo me imagino que sin dilatar, los mira directamente en los ojos y les dice, Él es profeta. And I imagine that without hesitation, he looks them in the eye and he says, he is a prophet. Pero no era la respuesta
que esperaban los fariseos. But it wasn't the answer that the Pharisees were expecting. Este don nadie, sin saberlo, estaba humillando a estos eruditos en frente de toda la gente. And this common, ordinary guy was unknowingly humiliating these educated scholars in front of everyone. Él solo estaba diciendo la verdad. He was just telling the truth. Pero ellos no se iban a dar por vencido. But they weren't about to give up. Según ellos, tienen otra táctica de intimidación que usar en contra de este peón. And they think they have another intimidating tactic to use against this pawn. Verso 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron ¿a quiénes? A papá y mamá del que había recibido la vista. They did not believe that he had been blind and had received his sight until they sent for the man's parents. La táctica era romper los lazos de amor y lealtad entre este hombre y sus padres. The tactic was to test the bonds of love and loyalty between the man and his parents. And in order to do this, they had to call in the parents for questioning. Y para poder hacer esto, tuvieron que llamar a los padres del hombre para interrogarlos. Era una táctica, hermanos, malvado. Pero eso a ellos no les importaba. That was an evil tactic, but they could care less. Para ellos, el fin justificaba los medios. For them, the ends justified the means. Y el fin para ellos era usar y abusar a cualquier persona con el fin de destruir a Jesús. And the ends for them was to use and abuse whomever they needed to finally destroy Jesus. Verso 19. Y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Is this your son, they asked. Is this the one you say was born blind? How is it that he now sees? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. We know he is our son, the parents answered, and we know he was born blind. Los padres no tardaron mucho en darse cuenta de que no fueron llamados ante los fariseos para ser felicitados por ser padres de la primera persona en la historia del mundo en ser sanado de una ceguera congénita. It didn't take long for the parents to realize that they weren't called before the Pharisees to be congratulated for being the parents of the first person in history to be healed from congenital blindness. Esta interrogación estaba dando un mal giro. The interrogation was taking a bad turn. Si se negaban a responder a las tres preguntas que se les hicieron, estarían en problemas. If they refused to answer all three questions they were asked, they would be in trouble. Pero incluso si respondieran a las tres preguntas, pero las respuestas no fueran las que los fariseos querían escuchar, todavía estarían en problemas. But even if they answered all three questions, but the answers weren't what the Pharisees wanted to hear, they would still be in trouble. Estaban entre la espada y la pared. They were between a rock and a hard place. Verso 21. Pero como vea ahora, no lo sabemos. Y quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. But how he can see now, or who opened his eyes, we don't know. Ask him. He is of age. He will speak for himself. Luego Juan interrumpe la narración con un comentario editorial que deja muy claro por qué los padres cedieron a la presión y en un sentido traicionaron a su hijo. Then John interrupts the narrative with an editorial comment.
that makes it very clear as to why the parents were unable to stand under pressure and then decide to throw their son under the bus. Verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían, ¿qué, hermanos? Tenían miedo de los judíos. His parents said this because they were afraid of the Jewish leaders. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Who already had decided, the Pharisees, that anyone who acknowledged that Jesus was the Messiah would be put out of the synagogue. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. That is why his parents said, he is of age, ask him. Así es como se veía la cultura de la cancelación en los días de Jesús. This is what cancel culture looked like in Jesus' day. Los fariseos se habían asegurado que si alguien se atreviera a decir que Jesús era el Mesías, era expulsado de la sinagoga. The Pharisees had made sure that anyone who dared say that Jesus was the Messiah would be expelled from the synagogues. Se requería que todo judío adulto viajara a Jerusalén para celebrar 3 fiestas anuales importantes. Every adult male Jew was required to travel to Jerusalem to celebrate 3 major feasts. Algunos no podían hacer esto, por lo que la sinagoga local en cada ciudad con al menos 10 hombres se convirtió en el centro de adoración diaria para la comunidad judía, aún en los rincones más remotos del Imperio Romano. Some were unable to go to Jerusalem. So the local synagogue in every town with at least 10 men became the center of daily worship for the most remote Jewish communities in the Roman Empire. Al amenazar con expulsar a esta pareja de la sinagoga, esencialmente les estaban quitando todo lo que valoraban. By threatening to expel this couple from the synagogue, they were essentially ripping away everything that they held dear from them. Sus amistades, their friendships, sus relaciones familiares, their family relationships, sus empresas, their businesses, su buena reputación ante la comunidad, their good reputation in the community, su habilidad de ganarse la vida y poner comida en la mesa y techo sobre su cabeza, their ability to earn a living, to put food on the table and a roof over their heads, y aún su habilidad de poder adorar a Dios. And even their ability to be able to worship the Lord. Lo que los fariseos estaban haciendo era igual de perverso como aquellos que usan Twitter, Instagram, Facebook, y TikTok. What the Pharisees were doing here was just as wicked as those who use Twitter, Instagram, Facebook, and TikTok con el propósito de intentar y a veces tener éxito en cancelar a sus propios vecinos, with the purpose of trying and many times succeeding in canceling their own neighbors. Dueños de negocios como Roberto Unwanu de Goya Foods y Mike Lindell de My Pillow. Business owners like Robert Unwanu of Goya Foods and Mike Lindell of My Pillow. Actores como Gina Carano del Mandalorian. Actors like Gina Carano of The Mandalorian. E incluso, no sé si escucharon esta semana, a Dr. Seuss. Even Dr. Seuss, the Cat in the Hat. ¿Y por qué? And why? Porque siendo cristianos o no, estas personas se atrevieron a simplemente usar el sentido común y pensar y hablar bíblicamente sobre el mundo que nos rodea. Why were they canceled? Whether they are Christians or not, they dared to simply use common sense and think and speak biblically about the world around them. Entonces, mira, dice el verso 24. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador.
And the second time, they summoned the man who had been blind. Give glory to God by telling the truth, they said. We know this man is a sinner. Estos líderes religiosos, hipócritas, arrogantes y santurrones están llamando mentiroso al hombre que fue sanado por Jesús. These hypocritical liars right here, arrogant, self-righteous religious leaders are calling the man who was once blind a liar. Y están blasfemando contra Dios Padre al llamar a su único hijo Jesús un pecador. And they're blaspheming against God the Father by calling His only begotten Son a sinner. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿ahora qué? Ahora veo. He replied, whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I do know, I was blind, but now I see. En la primera versión de su testimonio les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. In the first version of his testimony in verse 15, he told them, he put mud on my eyes, I washed and now I see. Y en este verso es como si les estuviera diciendo, tal vez ustedes creen que yo soy un idiota, pero tengo la inteligencia suficiente para saber que yo era antes ciego, pero ahora puedo ver. And in this verse, it's as if he were telling them, you may think I'm an idiot, but I have enough sense to know that I used to be blind, but now I can see. Verso 26, le volvieron, ay, qué tercos, ¿no? Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Then they asked him, boy, they're stubborn, aren't they? What did he do to you? How did he open your eyes? Hermanos, esta es la cuarta vez que alguien le pregunta al hombre cómo había sido sanado. This is the fourth time in the narrative that someone has asked him how he had been healed. Verso 27. Y le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? He answered, I have told you already and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciple? Como que aquí el hombre sanado por Jesús empieza un poco a perder la paciencia con los fariseos y se le empieza a subir un poco los Sánchez. Here it appears that the man Jesus healed is starting to lose his patience with the Pharisees and he's starting to get a bit ticked off. Es como si les estuviera diciendo, ustedes siguen preguntándome sobre el procedimiento de mi sanación, pero yo quiero hablarles de la persona que me sanó. It is as if he were telling them, you keep asking me about the process of my healing, but I've been trying to tell you about the person who healed me. Pero no me quieren escuchar, but you don't want to hear me. Y con palabras repletas de sarcasmo les pregunta, ¿queréis ser también sus discípulos? And with words dripping with sarcasm, he just looks at them and he tells them, so, do you want to be his disciple too? Me encanta este hombre, ¿no? I love this guy. Verso 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulo de Moisés, somos. Wow, me imagino con una arrogancia en la voz. Then they hurled insults at him and said, you are this fellow's disciple. We are disciples of Moses. And I imagine they did it with such arrogance in their voice. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde es. We know that God spoke to Moses, but as far as this fellow, we don't even know where he comes from. Y como que reconocieron que están perdiendo el debate con un hombre común y corriente. Ellos recurren a ¿qué? Ad hominem, el ataque personal, la táctica del perdedor. And as if recognizing that they're losing the argument, they resort to the strategy of a loser.
Attack the character of your opponent. Verso 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. The man answered, now that is pretty remarkable. You don't know where he comes from, yet he opened my eyes. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. We know that God does not listen to sinners, he listens to the godly person who does his will. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. No one has ever heard of opening the eyes of a man born blind. Si este no viniere de Dios, nada podría hacer. If this man were not from God, he could do nothing. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y luego, ¿qué le hicieron, hermanos? Lo botaron de la sinagoga. To this they replied, you were steeped in sin at birth. How dare you lecture us? And they gave him the boot. Tal vez este hombre había sido un mendigo ciego por décadas, pero era punzante como un clavo. Perhaps this man had been a blind beggar for several decades, but he was sharp as a tack. Cuando leí estos versos, le pedí a Rigo que me mandara un resumen de la falacia lógica de los fariseos y el razonamiento lógico del hombre sanado. When I read these verses, I asked Rigo to give me a summary of the logical fallacy of the Pharisees and the logical reasoning of the man healed of blindness in 31, 32, en 3 verses. Y justo como maestro de apologética, dije entre mí, pues esto en 2 minutos Rigo me lo puede mandar, ¿no? ¿Sabe? Después de 2 horas Rigo me manda todo un estudio, ¿no? Con todas las referencias bíblicas y luego un resumen de 2 párrafos. And just like the apologist that he is, Rigo sent me a complete study. You know, I thought, well, he's going to be able to text me back in a couple of sentences and give me the logical fallacies and the logical reasoning of the man. And then he sends me a whole page, a whole study on the logical fallacies and the logical reasoning of this man. Y muchas gracias, Rigo. Pero tuve que tratar de resumir algo porque no me iba a durar otros 15 minutos. Pero aquí en los versos 31 al 33 vemos cómo el hombre que Jesús sanó presenta un corto resumen de la falacia lógica de los fariseos desde que empezaron a interrogarlo. And here in verses 31 and 33, we see how this man that Jesus healed, he gives a little review, a little summary of the logical fallacy of the Pharisees since they began to interview him. Número 1. Dios no escucha a pecadores, sino a personas temerosas a Dios que hacen su voluntad. God does not listen to sinners or people, but people who fear the Lord and do His will. Número 2. Solo un hombre temeroso de Dios podía darle vista a un ciego, and only a man who has the fear of the Lord would be able to give sight to the blind. Y número 3, Jesús no puede ser una persona temerosa de Dios porque quebrantó la ley de Moisés al sanar, o sea, al trabajar en el día de reposo. Y luego, basada en estas premisas, la sanación del hombre ciego no pudo haber sido de Dios porque Jesús era un pecador que quebrantó el día de reposo. And based on these premises, the healing of the blind man couldn't be from God because Jesus was a sinner who broke the law of the Sabbath. Y el hombre que antes era ciego tenía razón. And this man had the good reason. Puesto que tal vez él no, pero nosotros sí sabemos que los fariseos creían que Jesús estaba endemoniado, capítulo 8, y que los milagros que hacía era por el poder de Satanás. And this man was on to something. He had all the right to say that. Because we know that the Pharisees believed that Jesus was demon possessed in chapter 8.
And that the miracles that he did, the Pharisees believed that he did them because he was demon possessed. Pero de igual manera vemos el razonamiento lógico, claro, no perfecto, pero sencillo y poderoso de este hombre en los mismos 3 versos, 31 al 33. And we also see this man's really his logical reasoning in these 3 verses, 31 to 33. It's simple, and it's not perfect, but it's pretty good. Dios no escucha pecadores, sino a personas temerosas de Dios que hacen su voluntad. God does not listen to sinners, but to people who fear the Lord and do His will. 2, jamás se ha oído que un hombre que no fuera de Dios le abrieran los ojos a un ciego de nacimiento. And never had there been a man who was not from God open the eyes of a blind man who had been blind since birth. And number 3, solo un hombre venido de Dios podía hacer estas señales y milagros. And only a man who came from God was able to do these signs and wonders. Y basada en la premisa de estas 3 cosas, la interpretación del día de reposo de los fariseos tendría que ser errónea, puesto que Jesús llenaba los requisitos de un profeta según este hombre. No era pecador, temía a Dios, vino de Dios e hizo la voluntad de Dios al sanarlo de su ceguera. Primero, los fariseos amenazaron con cancelar o excomunicar a los padres de este hombre si no se pusieran en fila, que dijeran que Jesús era un pecador y que se hicieran de la vista gorda, que lo que ellos estaban haciendo era un acto perverso de la injusticia hacia él y sus padres. First, the Pharisees threatened to cancel or excommunicate this man's parents if they did not fall in line and say that Jesus was a sinner. Turn a blind eye to the fact that what they were doing was a perverse act of injustice towards him and his parents. Es como si les dijera, no he hecho nada malo, así que niego a humillarme, besar tu anillo y pedirles perdón por algo que no he hecho. Excomúlgame de la sinagoga si quieren, no me importa. It's like he was saying to them, I haven't done anything wrong. I've done nothing wrong, so I refuse to grovel. I refuse to kiss your ring and ask your forgiveness for something that I never did. Excommunicate me if you want. I don't care. Y es precisamente lo que ellos hicieron. And that's exactly what they did. No sé de ustedes, pero este hombre me fascina. I don't know about you, but I'm fascinated by this guy. You know, él estaba enfrentando a los hombres más poderosas de la religión judía en toda Israel. He was facing the most powerful men, religious men in Israel. And he did it with boldness. ¿Y por qué? Porque lo que Jesús había hecho en su vida era algo real y verdadero, y él no lo podía negar. And it was because what Jesus had done in his life was real. It was true, and he wasn't able to deny it, and he wasn't about to deny it. Hermanos, ¿saben qué? Vivimos en días muy difíciles. Las cosas están cambiando de un momento a otro. Right now, we're living in some crazy, unpredictable, dangerous days. Las cosas van cambiando. Things are changing from one moment to the next. ¿Y saben qué? Así como este hombre fue enfrentado y trataron de cancelarlo, un día también cada uno de nosotros, créanmelo hermanos, seremos enfrentados por aquellos que van a querer cancelarnos a nosotros también. We are confronting difficult days. And I'll tell you one thing. Just as these men confronted him and wanted to cancel him and his parents, we are, I guarantee you, will be confronted with cancel culture. And I want you to know, we're going to be confronted and we're going to have to stand up to it. Y vamos a tener que enfrentarlo, hermanos. Porque ¿saben qué? No importa lo que nos hagan. It doesn't matter what they do to us. Si estamos parados firmemente en el ancla, en la roca firme, que es Cristo Jesús y su palabra, no tenemos nada que temer.
if we are founded on the foundation of God's Word, an anchor, I want you to know something. There is nothing we have to fear. Pero tendremos que hacer una decisión. But we will be required to make a decision. Y espero, hermanos, que yo y cada uno de nosotros podemos decir, no importa lo que me hagan. Yo he tenido un encuentro con Cristo. Yo estaba ciego y Él me sanó. I don't care what you do to me. I had a personal encounter with Jesus Christ. I was blind, but now I can see. Que podamos decir lo mismo. And that we could say the same thing.